En el funeral de su esposo, Elizabeth asentía mecánicamente a rostros que apenas reconocía. La puerta de la capilla crujió al abrirse cuando una joven mujer entró, sosteniendo la mano de una niña pequeña. La sonrisa cortés de Elizabeth se congeló cuando la luz del sol brilló sobre el collar de la niña. El distintivo medallón en forma de corazón era idéntico a su preciada reliquia familiar. Elizabeth Walker permanecía junto al ataúd, su rostro una máscara de compostura mientras aceptaba las condolencias de los dolientes. El peso del dolor se sentía físico mientras asentía mecánicamente a colegas y familiares que apenas reconocía. Hacía solo 3 días, su esposo de 10 años, Joe, había colapsado por un ataque cardíaco repentino. Con solo 43 años, se había ido sin previo aviso, dejando a Elizabeth a la deriva en un mundo que ya no tenía sentido. Justo cuando se preparaba para tomar un breve descanso, la puerta de la capilla se abrió una vez más. Una mujer de unos 30 años entró, agarrando la mano de una niña pequeña que no podía tener más de 7 años. La niña caminaba con la cabeza inclinada, su cabello oscuro ocultando su rostro. Elizabeth frunció el ceño. Nunca había visto a ninguna de ellas antes, pero algo en el comportamiento nervioso de la mujer sugería una conexión con Joe. Margaret, la mejor amiga de Elizabeth desde la universidad, apareció a su lado. Siguió la mirada de Elizabeth y susurró que tampoco las reconocía. La mujer se arrodilló para susurrarle algo a la niña. Luego se quedó atrás mientras la pequeña se acercaba al ataúd. Cuando la niña se acercó, un rayo de luz solar atravesó las ventanas, iluminando su pequeña figura. La luz captó algo alrededor de su cuello, enviando un destello a través de la habitación. Los ojos de Elizabeth fueron atraídos hacia un distintivo medallón en forma de corazón con intrincados grabados colgando de una delicada cadena de oro. Elizabeth sintió que su respiración se cortaba dolorosamente en su garganta. El mundo se inclinó bajo sus pies. El medallón era idéntico al que Joe le había dado en su primer aniversario, afirmando que era una reliquia familiar única transmitida por generaciones. El mismo, dijo él, que su padre había elaborado. La mano de Elizabeth alcanzó su propio cuello, donde su medallón habitualmente descansaba. Se lo había quitado esa mañana, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. El medallón de la niña no podía ser el mismo, sin embargo el patrón distintivo era inconfundible incluso desde el otro lado de la habitación. Margaret notó la repentina palidez de Elizabeth y la guió a una habitación privada. Una vez dentro, Elizabeth se derrumbó en una silla, respirando superficial y rápidamente. Elizabeth seguía repasando la imagen del medallón. ¿Quién era esta niña? Y cómo poseía lo que Joe había jurado que era un tesoro familiar singular. Durante días después del funeral, Elizabeth no pudo sacarse de la cabeza la imagen de la niña con el medallón. Intentó concentrarse en su nueva realidad como viuda, pero las preguntas seguían dando vueltas en su mente. La mujer y la niña habían desaparecido rápidamente después de presentar sus respetos, antes de que Elizabeth pudiera acercarse a ellas. Con la ayuda de Margaret, Elizabeth buscó entre las pertenencias de Joe. Su teléfono celular reveló mensajes eliminados a alguien guardado simplemente como él. Elizabeth logró recuperar los mensajes, que eran mayormente mundanos pero se extendían por años. En su oficina, detrás de libros de referencia, Elizabeth descubrió una caja que contenía recibos de artículos para niños. El recibo más reciente, fechado 2 semanas antes de su muerte, era de una pieza de joyería, una réplica del medallón de Elizabeth. El descubrimiento envió a Elizabeth en una espiral. El recibo de la joyería las llevó a una boutique donde el joyero reconoció el nombre de Joe. Después de mucha vacilación, el joyero les dio la dirección donde enviaron la joyería. La dirección de entrega las llevó a un edificio de apartamentos al otro lado de la ciudad. Al llegar, descubrieron que el apartamento estaba vacío. El propietario explicó que los inquilinos, una mujer y su hija, se habían mudado abruptamente, pero había guardado su dirección de reenvío para las facturas finales de servicios públicos, que compartió a regañadientes después de que Elizabeth insistiera. Incluso con la dirección, no pudieron localizar a Lydia. Decidieron visitar el vecindario, esperando verlas. Después de 2 semanas, la suerte les sonrió. Vieron a la madre y a la hija bajar de un taxi. Las siguieron a distancia hasta que la niña y su madre regresaron a una pequeña casa en un tranquilo suburbio.
Elizabeth se sentó en el auto de Margaret, mirando fijamente la modesta casa con su jardín bien cuidado. Debatió qué hacer a continuación. Con Margaret esperando ansiosamente en el auto, Elizabeth se acercó a la puerta y llamó. La mujer del funeral respondió, su rostro perdiendo color cuando reconoció a Elizabeth. Después de un momento de silencio atónito, se hizo a un lado, invitando a Elizabeth a entrar. Desde algún lugar dentro de la casa venían los sonidos de una niña jugando. La mujer se presentó como Lydia. Sus manos temblaban mientras le ofrecía a Elizabeth un asiento en la sala de estar. Lydia explicó entre lágrimas que nunca habían tenido la intención de ir al funeral. Fue Emily, su hija, quien había insistido en despedirse de su papito. Lydia había pensado que podrían entrar discretamente y marcharse sin causar una escena. No había anticipado que Elizabeth reconociera el medallón. Mientras Lydia hablaba, emergió la dolorosa verdad. Yo había estado viviendo una doble vida durante casi 8 años. Había conocido a Lydia poco después del segundo aborto espontáneo de Elizabeth. Lo que comenzó como una breve aventura evolucionó a algo más permanente cuando Lydia descubrió que estaba embarazada. Yo le había dicho a Lydia que él y Elizabeth estaban separados pero manteniendo las apariencias por razones profesionales. Para Lydia y Emily, yo era un padre y esposo devoto. Elizabeth escuchó en silencio atónito, su mente luchando por reconciliar al hombre que había llorado con este extraño que sistemáticamente había engañado a 2 mujeres durante años. Elizabeth se preguntó en voz alta si Emily sabía algo sobre la complicada situación. Lydia respondió suavemente que era demasiado joven para entender. Joe fue un dulce padre para Emily, siempre trayéndole regalos, y el medallón había sido su último regalo para ella. Elizabeth se marcó destrozada. Al día siguiente, Elizabeth estaba frente a la tumba de Joe con Margaret. Elizabeth habló suavemente a la lápida, haciendo preguntas que nunca recibirían respuestas. Su voz se quebró mientras años de tratamientos de fertilidad y decepciones volvían a su mente. Todo ese tiempo, mientras ella lamentaba su futuro sin hijos, él había estado construyendo una familia en otro lugar. Margaret permaneció a su lado, ofreciendo apoyo silencioso mientras Elizabeth confrontaba las ruinas de lo que había creído que era un matrimonio amoroso. Pasaron semanas en una niebla de dolor y rabia. Elizabeth se movía mecánicamente a través de sus días, alternando entre la ira por la traición de Joe y la tristeza por lo que pudo haber sido. Entonces, en una noche lluviosa 3 meses después del funeral, sonó el timbre de Elizabeth. Abrió la puerta para encontrar a Lydia y Emily paradas en su porche, empapadas por la lluvia y vacilantes. Por un momento, Elizabeth consideró cerrar la puerta, cerrando este recordatorio del engaño de Joe. Pero algo en la expresión de Lydia, una mezcla de disculpa y dolor compartido, la hizo hacerse a un lado. Y adentro, Lydia explicó que había estado luchando con la culpa. No había sabido de Elizabeth y no había sospechado que las historias de Joe eran mentiras. Se disculpó por todo lo que Elizabeth estaba pasando, reconociendo que ella también había sido víctima de Joe. Elizabeth escuchó, sorprendida de encontrar que su ira hacia Lydia había disminuido. La peor parte, confesó, era no saber por qué Joe había creado este engaño. Compartió sus luchas de fertilidad, los abortos espontáneos, luego los médicos diciendo que era imposible. A través de todo, Joe había prometido que ella era suficiente. Mientras hablaban, Emily jugaba con el medallón alrededor de su cuello. Lydia notó que Elizabeth observaba a la niña e hizo una sugerencia sorprendente. Colocó la mano de Emily en la de Elizabeth y sugirió que quizás Emily podría ser tanto de Elizabeth como era de Lydia ahora. Podrían, de alguna manera, ser también la familia de Elizabeth. Con la confirmación de su madre, Emily caminó lentamente hacia Elizabeth, la miró con ojos inocentes, ojos que tenían la sonrisa de Joe, y extendió la mano para limpiar las lágrimas de Elizabeth. Emily preguntó si podía llamar a Elizabeth mamá también, tal como su mamá dijo que podía. En ese momento, algo cambió dentro de Elizabeth. El medallón que primero había revelado la traición de Joe ahora descansaba entre ellas mientras abrazaba a la niña, ya no un símbolo de engaño sino un puente entre 3 vidas. Encontrando un camino inesperado hacia la sanación juntas, la traición de Joe finalmente trajo una extraña clase de bendición a estas mujeres, o fue el costo de su engaño un precio demasiado alto para esta familia poco convencional.